el siguiente video vamos a ver cómo se grafican vectores en el plano cartesiano. Dice, dado los puntos A, B y C, cuyas componentes son menos 1, 4, 2, menos 5 y 5, menos 3, hallar los vectores AB y el vector BC. Ustedes lo pueden hacer utilizando lápiz y papel o utilizando el software matemático GeoGebra. Lo pueden conseguir en la red, es libre y lo pueden descargar en sus dispositivos móviles. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro plano, generamos nuestro eje X, nuestro eje Y. Utilizamos una ayuda para identificar los puntos y buscamos quién es A, quién es B y quién es C. Empezamos con A. A es el punto cuya componente X es menos 1 y componente Y es 4. Punto A está situado acá. Del punto B, cuyo componente X es 2, componente Y es menos 5, debe estar situado acá. Y el punto C es 5 en su componente X, menos 3 su componente Y está situado acá. Ya teniendo los puntos, entonces el vector AB es el vector punto inicial A, punto final B. Es el vector que tiene este sentido, el vector AB. Para hallar sus componentes, recuerden que la componente del vector A, el vector AB, es componente X, es la diferencia entre el componente X del punto final menos la componente X del punto inicial, y la componente Y del vector sería la diferencia entre el componente Y del punto final menos la componente X del punto final. Esto es de la siguiente forma. Las coordenadas del vector AB son, y buscamos, hacemos esta cuenta. Componente Y o componente X del punto final es 2 menos la componente X del punto inicial, que es menos 1, y la componente Y del vector es la componente Y del punto final, que es menos 5, menos la componente Y del punto inicial, que es 4. Si sacan esta cuenta, me quedaría 2 menos 1 sería 3, y menos 5 menos 4 sería menos 9. Entonces el vector AB tiene coordenadas 3, menos 9. Para hallar su módulo o el tamaño del vector, que es la distancia que hay de este punto a este punto, utilizamos la fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. La componente X es 3, la componente Y es menos 9, sacan esta cuenta, me da raíz de 90, que por lo 3 raíz de 10. El vector BC, punto inicial B, punto final C, tiene esta forma gráfica y sus componentes, siendo el mismo procedimiento, sería componente X del vector es componente X del punto final, que es 5, menos componente X del punto inicial, que es 2, y componente Y del vector es componente Y del punto final, que es menos 3, menos la componente Y del punto inicial, que es menos 5. Haciendo esta cuenta me queda 5 menos 2, 3, menos 3, menos por menos da más, menos 3 más 5 es 2, entonces la coordenada del vector BC es 3, 2. Su módulo, siguiendo la misma fórmula de módulo de vectores, es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. En esta cuenta me da raíz de 13. El módulo del vector AB es aproximadamente igual a 9,49, haciendo esta cuenta, y el módulo del vector BC es aproximadamente igual a 3,61. Así pueden hallar las coordenadas y el módulo de cada vector. Una forma de verificar si las coordenadas que obtuvieron están bien, lo que tienen que hacer es poder trasladarse de un punto, del punto inicial hasta el punto final, mediante las líneas horizontales y verticales a ella. Me explico. Si yo estoy en el punto B, que es menos 2,
que es 2 menos 5, y quiero trasladarme a este punto, entonces fíjense que en las coordenadas X yo me voy a mover una unidad a la derecha, 2 unidades a la derecha, 3 unidades a la derecha. Modo 3 a la unidad de la derecha, como me estoy moviendo 3 a la derecha, su componente X sería 3 positivo. Y voy a moverme hacia el punto C por la parte vertical, sería una unidad hacia arriba, 2 unidades hacia arriba, y llego al punto C, entonces la componente Y sería 2. Me muevo 3 a la derecha, 2 hacia arriba, entonces la componente del vector BC sería la componente 3 en X, 2 en Y.